Hola, buenas. Nosotros somos Conciencia Animal y hoy venimos a hablar del testar con animales. Para productos de consumo habitual, como pueden ser los cosméticos y productos de higiene diaria, la experimentación en animales se realiza para concluir si los productos son seguros para el consumo humano. Para ello, se obliga al animal a ingerir o inhalar el producto en cuestión, para posteriormente observar sus efectos. En todos los casos en los que se testan animales, termina con la muerte del animal, ya que parte del proceso consiste en saber la cantidad que tendríamos nosotros los humanos que ingerir o inhalar para que nos causara la muerte. Esta prueba no se realiza solo para cosméticos, también para aditivos alimentarios, químicos, productos farmacéuticos, anticongelantes de motores, pinturas, productos de limpieza del hogar y todo aquel tipo de producto que pudiera resultar tóxico para el ser humano. ¿Qué animales utilizan para testar los productos? Las especies de animales más usadas para probar los productos suelen ser roedores y otros mamíferos. Las aves y los anfibios son usados en menor medida. El único parámetro para escoger a la especie es que sus rasgos sean lo más parecidos posible a los nuestros: la piel, la córnea, los pulmones, etc. Uno de los animales más usados para testar los productos es el conejo. Además de su parecido con nosotros, es que son animales pequeños que se reproducen fácilmente y son muy asequibles. Los perros y gatos tampoco se libran de la experimentación. Igualmente los cerdos, cabras, abejas y primates también son usados. En el caso de la Unión Europea, estos animales deben proceder de centros de cría, pero en otros países pueden ser incluso recogidos en la calle. Y ahora nos preguntaremos, ¿es necesario testar los productos en animales? Rotundamente la respuesta a esta pregunta es no. Es innecesario hasta tal punto que la Unión Europea no exige que se testen los productos en animales, por lo que esta prueba es innecesaria. ¿Y entonces, por qué se sigue testando en animales? La respuesta a esto es muy sencilla. El coste de un animal es mucho más barato al de un equipo cualificado, pero realmente todas las compañías que testan en animales tienen poder económico suficiente para no testar con ellos. Otra cuestión es el desconocimiento. Si los consumidores dejaran de comprar los productos de marcas que testan con los animales y consumieran otros productos que no lo hicieran, sería una forma de ejercer presión y exigirles a las marcas un comportamiento ético. ¿Cómo saber cuáles son las marcas que no testan en animales? Las empresas, por regla general, están obligadas a poner en la etiqueta de sus productos si estos testan o no con animales. En la Unión Europea, aquellos productos que no lo están suelen tener un logotipo que lo especifica. Acabamos de contemplar un grave problema de nuestra sociedad que necesita un remedio inmediato.